Vamos a plantear un escenario cotidiano, pero con un trasfondo legal que parece un laberinto. Imaginemos que alguien desentierra un cofre lleno de monedas antiguas en el jardín trasero de su vecino. Ese es el sueño de muchos, ¿no? Totalmente. O digamos, pensemos en un trozo de madera aparentemente abandonado en la calle que un artista, en un golpe de inspiración, convierte en una escultura invaluable. La intuición podría decirnos quién es el dueño en cada caso, pero la ley tiene respuestas que son de todo menos predecibles. Y ahí es donde la intuición choca de frente con el derecho civil. Exacto. Por eso hoy iniciamos este análisis a fondo para desempacar los cimientos mismos de lo que significa que algo sea nuestro. Nuestra misión en esta sesión es explorar las fuentes que detallan los llamados modos originarios de adquirir la propiedad, basándonos en una exhaustiva cátedra de derecho civil. Estamos partiendo. Las fuentes analizan específicamente el Código Civil guatemalteco, que fue promulgado en 1963. Pero lo verdaderamente revelador es que este texto no nació en un vacío. Arrastra mucha historia. Muchísima. Tiene una influencia enorme de normativas mucho más antiguas, como el Código Civil peruano y, yendo más atrás, el Código Napoleónico francés de principios del siglo XIX. Esto crea una dinámica particular. O sea, estamos leyendo reglas diseñadas por una sociedad predominantemente agraria y tradicional, intentando aplicarlas a los conflictos de nuestra realidad contemporánea. Esa tensión entre el pasado y el presente es el hilo conductor aquí. Ahora, antes de sumergirnos en los casos específicos, aclaremos el concepto central. Cuando las fuentes hablan de un modo originario de adquirir la propiedad, se refieren a que la propiedad surge desde cero. Así es, sin un dueño previo. Claro, no estamos hablando de comprar un auto o de heredar una casa, que serían modos derivativos porque hay un dueño anterior que transfiere el derecho. En los modos originarios, el derecho nace directamente a favor de la persona, ya sea porque el objeto no era de nadie o porque la ley decide otorgarle esa titularidad por una situación muy específica. Y la primera figura que abordan las fuentes, que es quizá la más intuitiva, es la ocupación. Pero fíjate que la ley establece un límite inmediato y contundente. La ocupación aplica única y exclusivamente a bienes muebles o a semovientes, que es el término jurídico, digamos, clásico para referirse a los animales. O sea, cosas que se pueden mover. Exactamente. Los bienes inmuebles, es decir, la tierra, las fincas, los terrenos o las casas, jamás pueden adquirirse por ocupación. Existe una regla fundamental que dicta que si un terreno no tiene un propietario particular inscrito, le pertenece automáticamente al Estado. Esa es una distinción crítica que a menudo se vuelve una trampa teórica para quienes estudian esto. Nadie puede simplemente llegar a un terreno baldío, plantar una bandera y decir, «Listo, lo ocupé, es mío». Imposible. El sistema registral no lo permite. Pero, volviendo a los bienes que sí se pueden mover, la cátedra desglosa que para que esta ocupación sea jurídicamente válida, no basta con meterse algo al bolsillo. Yo estuve revisando los apuntes y se requieren 3 elementos vitales. El análisis exige rigor en esta parte. Sí, a ver, primero está el elemento formal, que es la aprehensión física. Implica tomar control material del bien. Luego tenemos el elemento real, que se refiere a la condición legal de la cosa misma. Tiene que ser un bien abandonado o que históricamente nunca haya tenido dueño. Ajá, res nullius o res derelicta, como dicen los romanos. Exacto. Y el tercero, que suele ser el más complejo de probar en la práctica, es el elemento personal. Es la intención deliberada y consciente de la persona de hacer suyo ese bien, de incorporarlo a su patrimonio. Y las fuentes ponen a prueba estos 3 elementos con el caso que mencionabas al principio, el hallazgo de un tesoro. La regla general que plantea el código es que si alguien encuentra un tesoro de forma fortuita en un terreno ajeno, el valor se divide en partes iguales, 50% para quien lo descubre y 50% para el dueño del terreno. Pero paremos a analizar la filosofía detrás de esto, porque suena un poco injusto en la práctica. Si yo paso semanas investigando, haciendo trabajo de campo, invirtiendo esfuerzo físico para desenterrar ese cofre... Y el dueño del terreno ni enterado. Exacto. Quizás estaba sentado en su sala viendo televisión sin tener idea de lo que había bajo el césped. ¿Por qué se lleva la mitad de la riqueza solo por tener su nombre en unas escrituras? Es una excelente objeción y refleja la mentalidad de los códigos civiles de raigambre romana y francesa. Para estas leyes, la tierra es el ancla jurídica de la riqueza.
El propietario del suelo tiene un derecho expansivo sobre lo que está debajo de él. La tierra manda. Literalmente. La ley asume que la tierra es lo principal y busca proteger esa titularidad a toda costa. Al otorgar el 50% al descubridor, la ley intenta crear un incentivo para que la gente no oculte los hallazgos, pero al mismo tiempo reafirma que el dominio territorial es sagrado. Resulta súper interesante ver cómo la ley intenta equilibrar el esfuerzo humano con el derecho territorial. Otro caso fascinante de ocupación son los llamados bienes mostrencos. Y tengo que decirlo, el término suena a época medieval. Lo es. Etimológicamente viene de la obligación de mostrar lo que se ha encontrado. Se refiere a bienes muebles o animales extraviados cuyo dueño es desconocido. La ley no permite que quien los encuentre se los apropie automáticamente. Te obliga a reportarlos, ¿verdad? Sí, exige que se presenten ante la autoridad municipal local. La municipalidad hace avisos públicos y si el verdadero dueño aparece para reclamar su propiedad, la ley le impone la obligación de pagar un 10% del valor del bien a quien lo halló. Es una especie de recompensa institucionalizada. Como un departamento de objetos perdidos, pero respaldado por un mandato legal súper estricto. Ahora, donde esta normativa de los años 60 realmente choca de frente con el mundo moderno, es en el tema de la caza y la pesca. Totalmente. Incluso permite hacerlo en terrenos ajenos si no están cercados ni cultivados. Y aquí es donde el análisis de las fuentes aporta un contexto indispensable. Si alguien lee ese código hoy, podría pensar que tiene luz verde para cazar cualquier especie. Irse al bosque y atrapar lo que sea. Claro, pero la realidad jurídica actual es drásticamente distinta. Las fuentes enfatizan que existen normativas modernas y de mayor jerarquía que han, digamos, vaciado de contenido esos artículos antiguos. Hablamos de la Ley de Áreas Protegidas y de las regulaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala, además de tratados internacionales como el Convenio CITES, que regula el comercio de especies amenazadas. O sea, el derecho civil no vive en una burbuja. En las fuentes se mencionan casos reales de personas procesadas por traficar iguanas, loros o incluso poseer especies exóticas. Apropiarse de un animal silvestre, hoy en día, salvo excepciones muy reguladas, no te convierte en propietario originario. Te convierte en sujeto de un proceso penal. Así de simple, la protección de la biodiversidad ha desplazado al antiguo derecho civil en esta materia. Pero bueno, dejando de lado la ocupación de cosas abandonadas o salvajes, pasemos a un concepto que cambia las reglas del juego. Hablemos de accesión. Exacto. ¿Qué sucede cuando la propiedad de alguien decide expandirse de forma natural o por la intervención de un tercero? Aquí es donde se pone realmente interesante. Entramos al territorio de la accesión. Tiene derecho sobre todo lo que ésta produce y sobre todo lo que se le une o incorpora, ya sea de forma natural o artificial. La regla básica, la que hay que tatuarse, es que lo principal absorbe a lo accesorio. Empecemos analizando cuando esta incorporación es provocada por la fuerza de la naturaleza. Las fuentes detallan la accesión de inmueble a inmueble, contrastando dos fenómenos, el aluvión y la abulsión. El aluvión es el aumento paulatino, casi imperceptible, de un terreno debido a la sedimentación que las corrientes de agua depositan en las orillas a lo largo de los años. Esa nueva tierra pasa a ser propiedad del dueño del terreno ribereño de forma automática. Es como si el río te regalara tierra poco a poco. Exacto. En el otro extremo tenemos la abulsión, que es un evento violento. Ocurre cuando la fuerza repentina de un río o un torrente arranca una porción reconocible de tierra o incluso árboles enteros y los deposita en una propiedad ajena aguas abajo. Abulsión suena a consecuencia de un huracán o una tormenta tropical. Y las fuentes mencionan que el dueño original de esa tierra arrancada tiene un plazo de 6 meses para reclamarla. ¿Por qué imponer un límite de tiempo tan específico para recuperar algo que evidentemente era tuyo? Por el principio de seguridad jurídica. La ley detesta la incertidumbre. Si un pedazo de tierra termina integrado físicamente a otra finca, no puede existir una amenaza perpetua de que alguien venga a reclamarlo décadas después. 6 meses es el tiempo que el legislador consideró razonable para que el afectado actúe. O lo pierdes para siempre. Así es. Si hay inacción, la ley consolida la nueva realidad física en una nueva realidad legal. El dueño del terreno receptor adquiere la porción por accesión.
Es la naturaleza redibujando los mapas registrales. Pero la situación se vuelve mucho más espinosa cuando la accesión es resultado de la acción humana. Hablamos de la accesión de bien mueble a bien inmueble, específicamente los casos de edificación y siembra. Pongamos un caso hipotético. Alguien decide construir una casa de ladrillo o sembrar una hectárea de maíz dentro de un terreno que no le pertenece. La regla inicial de la ley es presumir que todo lo construido o sembrado sobre el suelo fue hecho por el propietario del terreno. Volvemos a lo mismo, la tierra asume el protagonismo absoluto. Pero supongamos que logramos comprobar que la obra fue realizada por un tercero. Ahí el sistema legal entra a evaluar un factor moral y psicológico clave. ¿Hubo buena fe o mala fe? Y las consecuencias de esa evaluación son drásticas, de verdad drásticas. Totalmente. Si la persona que construyó en terreno ajeno lo hizo de mala fe, es decir, sabiendo perfectamente que no era su propiedad, la ley es implacable. Pierde todo lo edificado o sembrado sin ningún derecho a pedir indemnización por los materiales o el trabajo. Lo cual ya es un golpe durísimo. Y no solo eso, el dueño del terreno puede exigirle legalmente que pague de su bolsillo la demolición de la obra para devolver el terreno a su estado original. Básicamente, pierdes la inversión, pierdes el material y encima financias la destrucción de tu propia obra. Ahora, aquí hay que hacer una pausa analítica crucial para nuestra audiencia. Necesitamos comparar esta accesión por edificación con el concepto de ocupación que vimos al inicio. Para quien está asimilando estos conceptos por primera vez, podrían parecer similares. O sea, en ambos casos, alguien toma posesión física de algo. Es una distinción fundamental que todo estudiante de derecho debe dominar. La diferencia radica en la existencia de un dueño previo y en la naturaleza de los bienes. La ocupación, como dijimos, implica tomar un bien mueble que no tiene dueño. No hay conflicto con un tercero. Claro, el tesoro o la silla abandonada. Exacto. Por el contrario, en la accesión por edificación de mueble a inmueble, estamos hablando de tomar materiales de construcción, que son bienes muebles, e integrarlos a un terreno que es un bien inmueble que ya posee un dueño legítimo. La accesión no trata de darle un dueño a algo abandonado, sino de resolver un choque de derechos cuando dos cosas con distintos propietarios se fusionan de manera inseparable. Y la resolución es casi invariable. El inmueble, la tierra, absorbe a lo mueble. Queda establecido entonces el poder absoluto de la tierra en el derecho civil. Pero hasta ahora hemos visto cómo la naturaleza o el cemento unen las cosas al suelo. ¿Qué pasa cuando dejamos la tierra de lado y mezclamos dos objetos móviles? Eso es fascinante. Entramos a la accesión de bien mueble a bien mueble, el arte de combinar y transformar. Las fuentes presentan figuras como la adjunción y la especificación. Y yo quiero empezar explorando la adjunción. Adelante. Esta figura se materializa cuando dos cosas muebles que pertenecen a distintos dueños se unen para formar un solo objeto, pero con una característica técnica esencial, y es que pueden separarse sin que ninguna de las dos sufra daños o se destruya. El ejemplo clásico que plantea la cátedra es colocarle una batería ajena a un vehículo. Es una unión mecánica. El vehículo y la batería funcionan en conjunto, creando un valor de uso, pero mantienen su individualidad. Si surge un conflicto, simplemente se levanta el capó, se desconecta la batería y cada propietario recupera su bien intacto. Así es, y por eso la ley permite que cualquiera de los dueños exija la separación. Sin embargo, me parece que la especificación plantea un escenario radicalmente distinto y mucho más complejo a nivel filosófico. Sin duda. La especificación ocurre cuando alguien toma una materia prima ajena y mediante su propio esfuerzo, trabajo o talento, la transforma en una obra de una nueva especie. Este es quizás el punto más poético de toda la teoría de bienes. El ejemplo que arrojan las fuentes es el de un escultor que encuentra un bloque de mármol o un trozo de madera que pertenece a otra persona, y con su cincel crea una estatua extraordinaria. O un artista que pinta una obra maestra absoluta sobre un lienzo que no compró. La lógica aquí cambia por completo. Claro. ¿Cómo maneja el código el hecho de que el valor final resida casi enteramente en el intelecto y el trabajo del creador, y no en el material físico? La ley, a pesar de su rigidez habitual, reconoce el valor de la creación humana, lo que diferencia tajantemente a la especificación de la adjunción que mencionabas antes,
Es la transformación irreversible. Ya no puedes separar el cuadro de la pintura sin destruir la obra. Sería un crimen artístico, exacto. La regla civil establece que, si el mérito y el valor de la obra nueva exceden con creces el precio de la materia prima original, el creador se convierte en el dueño legítimo de la nueva obra. Se privilegia el trabajo sobre la materia. Es una victoria para los artistas. Pero como no existe el enriquecimiento sin causa, la ley le impone al artista la obligación ineludible de indemnizar al dueño original pagándole el valor de la madera o el lienzo utilizado. Es decir, la ley prefiere proteger la existencia de la obra de arte y compensar económicamente al dueño del material, en lugar de ordenar que se destruya la escultura para devolver un pedazo de madera alterado. Me parece una solución muy elegante. Y solo para cerrar el círculo de los muebles combinados, las fuentes hacen una mención rápida a la conmicción y la confusión. Figuras que aplican cuando la mezcla es físicamente inseparable y no hay una creación artística de por medio. La conmicción aplica a sólidos como mezclar toneladas de granos de maíz de diferentes productores en un solo silo agrícola, o fundir metales distintos. Y la confusión es lo mismo, pero para líquidos. Correcto, como mezclar aceites o vinos de diferentes dueños. Si esto sucede de buena fe y la separación es imposible, generalmente los dueños pasan a ser copropietarios en proporción al valor de lo que aportaron a la mezcla. Todo esto nos lleva al último gran tema de nuestro análisis, un escenario que históricamente genera muchísima tensión social y largos litigios en los tribunales. Hablamos de reclamar la propiedad de algo que definitivamente sí tiene un dueño registral, pero usando como argumento principal el paso implacable del tiempo, la usucapión, o prescripción adquisitiva. Palabras mayores. La usucapión es el modo originario mediante el cual una persona adquiere la propiedad de un bien por el simple hecho de haberlo poseído durante el tiempo y bajo las condiciones que marca la ley. Es importante destacar que no opera en el vacío, exige el cumplimiento estricto de varios requisitos concurrentes. Paremos un segundo a cuestionar la moralidad o la filosofía de esto. Porque a simple vista, podría parecer que el sistema legal está premiando a alguien por apropiarse del terreno de otra persona. Suena a que se está legalizando una especie de usurpación a cámara lenta. Es una reacción muy común al escuchar el concepto. Claro, porque una ley diseñada para proteger la propiedad privada permitiría que un dueño pierda su finca frente a un ocupante. Es una tensión genuina, pero responde a un principio superior del derecho. Y es que la ley aborrece la inactividad y la falta de certeza. La propiedad tiene una función social. Si un propietario abandona un terreno, deja de hacerlo productivo y se desentiende de él durante 10 o 20 años, y otra persona asume el rol de dueño, trabajándolo, cuidándolo e integrándolo a la economía, la ley toma partido por quien lo trabaja. Así es, prefiere finalmente alinear la realidad jurídica con la realidad física y social. Mantener un derecho de propiedad perpetuo que nadie ejerce genera inestabilidad. Pero, por esta misma razón, la ley no le regala la propiedad a cualquiera que instale una tienda de campaña en un patio ajeno. Ahí es donde entran las condiciones rigurosas que mencionan las fuentes. La usucapión requiere posesión continua, pública, pacífica, de buena fe y fundada en un justo título. Empecemos por ese último, porque justo título suena al lenguaje jurídico hermético. ¿Qué significa realmente en la práctica? Porque me imagino que no es solo pararse en la puerta y decir, bueno, yo vivo aquí. Para nada. Un justo título es un acto o documento que, en apariencia, tiene la capacidad de transmitir la propiedad, pero que adolece de algún defecto técnico o legal que impide que la transferencia sea perfecta desde el primer día. Pongamos un caso hipotético para ilustrarlo. A ver. Imagínate que alguien compra una casa de buena fe. Firma un contrato de compra-venta, paga el precio acordado y se muda. Años después, se descubre que la persona que le vendió la casa no era el dueño real o que había un error catastrófico en las firmas del registro. Una pesadilla burocrática. Exacto, pero el comprador actuó de buena fe y tiene un contrato. Ese es su justo título. No compró aire, creyó participar en un acto legítimo. Entonces, el justo título demuestra que no eres un simple invasor malintencionado. ¿Y qué hay de que la posesión deba ser pública, pacífica y continua? Significa que no puedes adquirir por usucapión si ocupas una finca a la fuerza, mediante violencia o amenazas. Tampoco si te escondes en una esquina remota del terreno donde nadie sabe que estás. Tu comportamiento debe ser el de un dueño legítimo a la vista de toda la comunidad,
pagando servicios, manteniendo la propiedad y sin interrupciones prolongadas durante el plazo de años que fije el Código Civil. Que usualmente ronda los 10 años para inmuebles con justo título, según las fuentes. Ahora, hemos navegado por tesoros divididos, ríos que alteran fronteras, escultores que transforman madera ajena y el poder legitimador del tiempo. Necesitamos condensar toda esta teoría para el estudiante que mañana se enfrenta a un examen final de Derecho Civil o para cualquiera de quienes nos escuchan que simplemente quiere estructurar este conocimiento. ¿Cuál es la síntesis definitiva para no confundir estas figuras en un caso hipotético? Danos 3 puntos clave. Perfecto. Podemos destilar la esencia de la ocupación, la accesión y la usucapión en 3 distinciones fundamentales y conceptuales. Toma nota. Punto número 1. La ocupación se resume como la apropiación de lo que no tiene dueño. La clave analítica aquí es la ausencia absoluta de un propietario previo. Si el caso hipotético menciona un bien mueble o animal abandonado, estamos hablando de ocupación. Clarísimo. Ocupación igual a cosas sin dueño. Punto número 2. La accesión es atracción e incorporación. Aquí sí hay dueños previos. Un bien se une física o materialmente a otro bien que ya tiene un propietario legítimo, ya sea por fuerza de la naturaleza, como un río, o por la intervención humana, construyendo, sembrando o creando. La regla general que resolverá el caso es que el bien principal, usualmente el inmueble, absorbe legalmente al bien accesorio. Bien, ocupación es sin dueño. Accesión es fusión de bienes donde lo principal manda. ¿Y el tercer punto? Punto número 3. La usucapión se define como el tiempo que legitima la posesión. A diferencia de la ocupación, el bien inmueble en cuestión sí tiene un propietario registrado formalmente. Sin embargo, ese titular lo ha abandonado en la práctica, y el sistema legal prefiere premiar a quien ha mantenido la posesión pública, pacífica, continua y con justo título. Otorgándome finalmente la propiedad formal para mantener la paz y la certeza social. Es una excelente regla mnemotécnica. Y la verdad es que comprender estas distinciones no es solo un ejercicio académico para memorizar leyes de mediados del siglo pasado. Es entender la arquitectura invisible que sostiene nuestras interacciones económicas todos los días. Estas normativas son los engranes que previenen el caos social, estableciendo reglas claras sobre qué es mío, qué es tuyo y cómo se resuelven las colisiones inevitables cuando nuestras vidas y nuestros bienes se cruzan. Y analizando precisamente esa evolución de la ley frente a la innovación humana, surge un dilema sumamente provocativo para el panorama actual. A ver, cuéntame. Hemos diseccionado a la especificación esa regla que le da la propiedad al escultor que transforma la madera de otro porque su talento crea un valor superior incalculable. Si extrapolamos esa lógica del derecho civil decimonónico a las tecnologías de este siglo, ¿cómo clasificamos jurídicamente el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa? Ese es un debate enorme. Porque un modelo de inteligencia artificial necesita materia prima para funcionar. Y esa materia prima son millones y millones de imágenes, textos o ilustraciones digitales que pertenecen a creadores humanos alrededor del mundo. Exactamente. Cuando un usuario le da una instrucción a un algoritmo y éste toma fragmentos, estilos y datos de miles de obras protegidas para arrojar una ilustración hiperrealista completamente nueva, estamos ante un caso moderno de especificación. Es una pregunta fascinante. ¿Es el programador o el usuario el escultor que ha tomado una materia ajena y la ha transformado en una nueva especie de mayor valor? O por el contrario, al no haber un esfuerzo creativo humano directo, estamos presenciando una extracción masiva de valor de mala fe que no merece la protección que la ley le da al artista clásico. Es la confrontación definitiva entre la filosofía del Código Civil y la era de la información. Me vuela la cabeza. ¿Debe el creador del algoritmo indemnizar a millones de artistas por usar su lienzo digital? ¿O la transformación es tan profunda que la máquina y su operador adquieren el derecho originario sobre la imagen resultante? Es una paradoja legal fascinante sobre cómo nos adueñamos del valor en el mundo inmaterial, y una excelente reflexión para que nuestra audiencia la ponga sobre la mesa de debate hoy mismo. Ojalá genere muchas discusiones interesantes. Estoy segura de que así será. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración. Resulta verdaderamente fascinante pensar en la siguiente situación.
Digamos que alguien vive en un pedazo de tierra durante años. Ajá. Lo cuida, lo cultiva, construye una estructura ahí. Establece toda una vida. Toda una dinámica familiar, claro. Una dinámica familiar, claro. Exacto. Pero legalmente carece de un documento oficial. O sea, no hay una escritura perfecta que diga este inmueble es mío. El clásico problema de la informalidad. Sí, totalmente. Sin embargo, el sistema jurídico tiene un mecanismo que parece ir en contra de nuestra comprensión básica de la propiedad. Que suele ser muy rígida. Correcto. Es posible convertirse en dueño legal y absoluto de una tierra o incluso de un objeto, simple y sencillamente porque ha pasado el tiempo. Suena a magia legal, ¿no? Parece un concepto sacado de una novela, la verdad, pero es una realidad legal sumamente compleja. Bueno, vamos a desempacar esto porque las implicaciones de adquirir una propiedad solo por el paso del tiempo redefinen por completo lo que significa ser dueño de algo. Totalmente de acuerdo. Y para establecer la base de este análisis profundo, debemos observar con lupa nuestras fuentes de hoy. El material proviene de la transcripción directa de una clase universitaria de Derecho Civil. Una clase muy interesante, por cierto. Sí, muy enfocada en los derechos reales. Y la misión central de nuestra exploración es comprender a fondo una figura jurídica conocida como la usucapión. O prescripción adquisitiva, como también le llaman. Exactamente. En términos muy precisos, es el proceso legal meticuloso que transforma la posesión prolongada de un bien en una propiedad absoluta. Dotando a esa situación de hecho de un escudo protector indiscutible ante el sistema registral. Así es. Le da una armadura legal. Y el objetivo de desentrañar este material no es recitar códigos de memoria. No queremos aburrir con tecnicismos. Para nada. La idea es escarbar y extraer esas pepitas de oro de conocimiento para entender cómo funciona realmente la maquinaria de la propiedad en el mundo real. Porque el derecho civil, al final del día, dicta las reglas invisibles bajo las cuales opera la sociedad. Entender estas mecánicas es tener una claridad enorme sobre cómo se estructura el patrimonio de todos. Lo fascinante aquí es cómo la clase introduce el concepto. Parte de una dualidad muy elegante sobre cómo el derecho maneja el paso del tiempo. El tiempo como herramienta. Exacto. El tiempo es una herramienta de doble filo. Por un lado, tenemos la prescripción adquisitiva, que es justamente la usucapión de la que hablaremos. Donde alguien gana un derecho. Sí, un individuo gana un derecho real por el simple paso de los años bajo ciertas condiciones. Pero, y aquí viene lo interesante, el profesor hace un contraste inmediato con la prescripción extintiva. Que es la otra cara de la moneda. Es exactamente lo opuesto. Es la pérdida de un derecho por la inacción. Si el titular de un derecho no lo ejerce en el plazo que la ley establece, el sistema asume un abandono. O sea, la maquinaria legal utiliza el tiempo para crear propietarios a partir de poseedores diligentes. Ajá. Y al mismo tiempo, para despojar de derechos a quienes se quedan en la inactividad, es un creador y destructor simultáneo. Es una forma muy poética pero precisa de verlo. Ese concepto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el tiempo es el factor que consolida este derecho, me imagino que la ley no permite que esto se convierta en la ley del más fuerte. Definitivamente no. No puede bastar con simplemente llegar a un terreno, poner una cerca y sentarse a esperar que pasen los años. Sería un caos social. Claro. ¿Qué exige exactamente el sistema civil para que una simple posesión logre cruzar la línea y convertirse en una propiedad con todas las de la ley? Bueno, la jurisprudencia y la doctrina son extremadamente rigurosas en este punto. No cualquier posesión sirve. ¿Cuáles son los ingredientes secretos entonces? Las fuentes mencionan dos pilares fundamentales sin los cuales el reloj legal ni siquiera empieza a contar: el justo título y la buena fe. Hablemos del justo título primero. Para entender el justo título, el artículo 621 del Código Civil es clave. No estamos hablando de una escritura pública perfecta e inscrita en el registro. Porque lógicamente, si alguien tuviera eso, no necesitaría invocar la usucapión. Exactamente. El justo título es esa razón, esa causa jurídica que justifica que la persona tenga el bien en su poder. A ver, llevemos toda esta teoría a un plano más terrenal. La clase da un ejemplo muy ilustrativo sobre un área rural. ¿Sí? ¿El caso de la herencia familiar? Ese mismo. Pensemos en un abuelo que ha trabajado una parcela toda su vida. Al fallecer, decide heredarle ese terreno a su familia. Ajá. Pero lo hace mediante un documento privado muy simple, sin la intervención de notarios o incluso transmitiendo sus derechos posesorios de forma verbal frente a la comunidad. Algo muy común en nuestras regiones, de hecho. Totalmente.
Para esa familia, el terreno es legítimamente suyo. Ese papel arrugado del abuelo, eso califica como justo título. Yo pensaba que el derecho civil exigía una formalidad absoluta para todo. Es una excelente observación, y ahí radica la genialidad pragmática del derecho civil. Ese documento privado o esa transmisión de derechos posesorios actúa perfectamente como justo título a los ojos de la usucapión. Incluso si no se puede registrar. Incluso así. Es un título que, aunque tiene defectos de forma que impiden su inscripción inmediata en el registro de la propiedad, es suficiente para justificar la entrada en posesión. Ya veo. Pero esto va obligatoriamente de la mano con el segundo pilar. La buena fe. Exacto, fundamentada en los artículos 622 y 623. La buena fe no es simplemente decir, yo no sabía nada. No es hacerse el desentendido. Para nada. Es una creencia genuina, una convicción positiva de que el bien fue transmitido de manera legítima. De que el abuelo, en este caso, tenía todo el derecho de entregarlo. Así es. El poseedor ignora, sin negligencia de su parte, que su título tiene un vicio formal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si la base de todo es esta convicción genuina y honesta, ¿qué pasa cuando quitamos esa buena fe de la ecuación? Cambia todo el escenario. ¿Qué sucede cuando alguien se apodera de un lugar? Digamos un grupo de invasores que ocupa un terreno o un edificio, sabiendo perfectamente que no les pertenece y que hay un dueño legítimo. El contraste que hace el material de estudio ahí es abismal y altera por completo el panorama jurídico. Me imagino. La clase es enfática al analizar el escenario de la posesión de mala fe. Esta ocurre cuando el individuo ostenta el control del bien con pleno conocimiento de su ilegitimidad. Saben que están haciendo algo mal. Sí. Y las implicaciones de actuar de esta manera son drásticas. Básicamente bloquean el camino hacia la usucapión civil tradicional. ¿Por qué? Primero, porque al existir mala fe, la posesión pierde su carácter pacífico y legítimo. El invasor no goza de las protecciones civiles básicas que sí tiene el poseedor de buena fe. ¿Como el derecho a quedarse con las cosechas, por ejemplo? Exacto. No puede retener los frutos de la tierra ni reclamar compensación por las mejoras realizadas. Básicamente, el sistema civil les da la espalda. Por completo. Pero el punto más crítico que señala la transcripción es que, al cruzar la línea hacia la mala fe, muchas veces se cruza también la frontera hacia el derecho penal. Ah, ya entramos en delitos. Entramos en el terreno de delitos como la usurpación o invasión. Cuando la justicia penal interviene debido a un acto ilícito, cualquier intento de llevar un proceso civil de usucapión queda fulminado. Se interrumpe todo proceso legítimo. Sí, la ley civil tiene como principio no premiar con la consolidación de la propiedad a quien la busca mediante el despojo intencional o el delito. Es como si la estructura legal dijera, vamos a proteger y consolidar el uso productivo y honesto de la tierra. Pero seremos implacables contra el despojo premeditado. Es una política de justicia muy clara. Lo cual nos empuja hacia otro factor monumental en este análisis, el reloj legal. El famoso tiempo. Ya establecimos que se necesita ese justo título imperfecto y esa buena fe inquebrantable. Pero, ¿cuánto hay que esperar exactamente para reclamar algo como propio? La diferencia entre distintos tipos de bienes debe ser significativa, y lo es. Es una diferencia abismal. Refleja la prioridad estratégica que el Estado le otorga a diferentes cosas, supongo. Tal cual. Según la ley civil analizada para los bienes inmuebles, o sea, casas, terrenos, fincas, el tiempo requerido de posesión es de 10 años. 10 años. Es un plazo largo que busca la consolidación social de esa posesión. En cambio, para los bienes muebles o semovientes... Objetos físicos o ganado, por ejemplo. Exacto. Para esos, el tiempo exigido se reduce drásticamente a solo 2 años. La movilidad y la naturaleza de estos bienes hacen que la consolidación de su propiedad no requiera una década de escrutinio. Tiene sentido. Ahora, 10 años para un inmueble suena como un maratón. Pero al revisar el material, lo que realmente salta a la vista no es la longitud del tiempo, sino lo frágil que es este tiempo. Muy frágil. Da la impresión de que no es un cronómetro que se pueda pausar y reanudar cuando a uno le convenga. El profesor plantea un escenario brutal. Sí, el de Estados Unidos. Ese. Supongamos que una persona lleva 9 años y 11 meses viviendo y trabajando un terreno de buena fe. Está a un mes de cumplir el requisito. Ya casi llega a la meta. Pero surge una emergencia o decide irse a vivir a los Estados Unidos durante un año.
dejando el terreno abandonado. ¿Qué pasa con todo ese progreso acumulado? Ese escenario representa la destrucción total del esfuerzo jurídico del poseedor. Total. ¿Total? El marco legal aporta aquí la figura de la interrupción de la posesión, regulada en los artículos 653 y 654. Que suena a que arruina todo. La interrupción tiene un efecto devastador para quien busca la usucapión. No es una simple pausa. Reinicia el reloj a cero. ¡A cero! 1 año de ausencia y se pierden casi 10 años de derechos. Inutiliza absolutamente todo el tiempo legal acumulado. No importa si faltaba un mes o un día. Si ocurre una causa de interrupción, el progreso se evapora. Eso suena sumamente estricto. ¿Y cuáles son exactamente esas causas letales que interrumpen la posesión, además del abandono físico? Bueno, además de abandonar el bien por más de un año, la ley contempla otras 2 causas fulminantes. Una es la notificación formal de una demanda por parte de alguien que reclama ser el verdadero dueño. O sea, si te demandan, se para el reloj. Al momento de la notificación, la posesión deja de ser pacífica y el reloj se reinicia a cero. ¿Y la otra causa? La otra causa que a menudo ocurre por descuido es si el poseedor reconoce expresamente, ya sea de palabra, por escrito o mediante sus acciones, que el derecho del bien realmente le pertenece a otra persona. ¿Cómo pagar un alquiler? Exacto. Si empieza a pagar un alquiler al dueño registral, al hacer eso, destruye su propia presunción de considerarse dueño, y el reloj nuevamente vuelve a cero. La exigencia es clarísima. La posesión debe ser continua, ininterrumpida, pública y pacífica. Cualquier fractura destruye el proceso. Es una prueba de resistencia absoluta. Hay que estar ahí ejerciendo el dominio a la vista de toda la comunidad sin titubeos legales. Ahora, demos un paso hacia la aplicación práctica para comprender esto en la vida real. Me parece bien. Imaginemos el caso de ese propietario rural que solo tiene derechos posesorios históricos de su familia. Ya pasaron los 10 años sin interrupciones y quiere iniciar el trámite formal. ¿Cómo lo hace? Claramente no puede simplemente tocar la puerta del registro de la propiedad, mostrar su papel arrugado y exigir una escritura. Debe existir un vehículo burocrático para esto. Precisamente, el sistema jurídico proporciona una herramienta procesal robusta. Hablamos de la Ley de Titulación Supletoria, conocida bajo el Decreto 4979. ¿Y qué hace exactamente esta ley? Este es el conducto formal y riguroso que debe llevarse ante un juez civil. Su propósito exclusivo es crear un título inscribible para aquellos bienes inmuebles que carecen de uno, pero que están bajo posesión legítima. Es la maquinaria para materializar la usucapión. Así es. Obliga al registro a abrir una nueva inscripción de dominio. Pero presentarse ante un juez civil requiere pruebas. ¿Cómo se convence a un juez de que han pasado 10 años ininterrumpidos? El escrutinio probatorio es exhaustivo. El juez va a requerir una síntesis innegable de diferentes tipos de evidencia. ¿Testigos? Por un lado, la evidencia testimonial es vital. Se necesitan declaraciones juradas de vecinos y colindantes que confirmen que la posesión ha sido continua, pública y pacífica. Los vecinos son los que saben todo, al final. Siempre. Pero también se exige evidencia documental y técnica sumamente estricta. ¿Cómo qué? Esto abarca desde mediciones exactas de las colindancias realizadas por ingenieros hasta un trabajo conjunto con la municipalidad y el catastro. Es una radiografía completa del terreno. Sin embargo, la transcripción subraya una advertencia crítica. Existe un muro de contención registral. Un obstáculo que puede botar todo el trámite, sí. ¿Qué pasa si averiguan en los registros y resulta que el terreno ya tiene una inscripción de dominio previa? Si ya existe una finca, folio y libro a nombre de otra persona, Se cae todo. el trámite de titulación supletoria queda bloqueado de raíz. No procede. La regla es inquebrantable. No se pueden titular tierras que ya tienen un dueño registrado. Ni tampoco reservas del Estado, mencionaba la clase. Tampoco. Si existe un dueño registral previo, la usucapión mediante este decreto simplemente no avanza. Entonces, ¿qué significa todo esto frente al poder del registro? Supongamos que no hay muro. El terreno no tenía registro previo, el juez emite un fallo favorable y la persona obtiene su título por usucapión. Un escenario de éxito. Si comparamos este título obtenido por usucapión contra un título adquirido por una compraventa tradicional, ¿cuál es el impacto real? La comparativa es muy reveladora.
En una compraventa tradicional, el título es el testimonio de la escritura pública hecha por un notario. ¿Que uno guarda en un cajón? Y ese es el problema práctico. A veces se corre el riesgo de no llevar ese testimonio a inscribir al registro de la propiedad. ¿Quién vulnerable? Exacto. En contraparte, en la usucapión, el título es la mismísima resolución aprobatoria del juez civil. Que tiene otro peso. Tiene una fuerza inmensa. Es una orden que se inscribe directamente y nace blindada por la autoridad judicial. Hablando de vulnerabilidades y laberintos en el registro, hay un tecnicismo fascinante en la clase sobre el caos de los nombres. Ah, ¿el cambio de nomenclatura municipal? Ese. Se menciona el ejemplo del terreno que antes se llamaba Barrio La Paz. Pasa el tiempo y la municipalidad decide que ahora se llama Colonia San Francisco. Pasa todo el tiempo en nuestras ciudades. En la calle, la dirección ya no coincide con los papeles físicos. Esto no destruye la certeza jurídica. Si conectamos esto con el panorama general del sistema registral, la solución es muy elegante. Las municipalidades pueden cambiar los nombres, calles y números. Esto afecta la descripción física. Pero no altera en absoluto su número de finca en el sistema del registro de la propiedad. Es como si la tierra tuviera su propio número de identificación personal. Exactamente esa es la analogía. El historial de propiedad se lleva estrictamente por número de finca y no por el nombre del dueño o del barrio. A la base de datos no le importa si afuera el letrero dice Barrio La Paz o Colonia San Francisco. Para nada. Todo está anclado a la finca, folio y libro. Y una vez que la propiedad queda firmemente inscrita, el nuevo propietario adquiere unos superpoderes legales, por así decirlo. Me gusta esa palabra. El artículo 650 del Código Civil describe cómo el título adquirido permite usar la usucapión como acción o excepción en juicios de reivindicación. Detallemos un poco eso de acción o excepción. Suena a espada y escudo. Es literalmente eso. Como acción, el nuevo dueño puede demandar a cualquier persona que le arrebate el bien para que se lo devuelvan. Es la espada. Exige que el Estado intervenga. Exacto. Y como excepción, funciona como el escudo de defensa perfecto. Si alguien más lo demanda intentando quitarle la propiedad alegando derechos antiguos, el dueño simplemente opone su título. Y bloquea instantáneamente las pretensiones, protegiendo el dominio de manera irrefutable. Toda esta armadura descansa sobre la jerarquía legal de este título, citando el principio de prioridad registral, que es básicamente primero en tiempo, primero en derecho. Un principio clásico y vital. Una vez pasados los 10 años y convertida en inscripción de dominio, es oponible a cualquier otra inscripción relativa al mismo bien, según el artículo 637. Es la certidumbre total y absoluta. Para ir agrupando todo este conocimiento vital, vamos a estructurar el resumen final en un formato único. Me parece una excelente idea para sentar los conceptos. Vamos a presentarlo como un informe técnico diseñado para un abogado que necesita evaluar la solidez de un caso de usucapión. Perfecto. En este informe técnico, primero expondríamos una tabla comparativa clara de los tiempos y riesgos. A ver, ¿cómo quedaría esa tabla? Para la categoría de inmuebles, el tiempo requerido innegociable es de 10 años. Anotado. Para la categoría de muebles y semovientes, el tiempo requerido baja a 2 años. ¿Y la alerta roja de la interrupción? Exacto. La aplicación de interrupción, que es el reinicio del reloj a 0, aplica en ambos casos si hay un abandono mayor a 1 año, una notificación de demanda o el reconocimiento expreso de un derecho ajeno. Tiempos y riesgos clarísimos. ¿Y cómo resumiríamos los puntos centrales de la base legal para darle solidez a este informe? La fundamentación jurídica fluiría de la siguiente manera, basándonos en la jurisprudencia y normativa citada. Los cimientos legales. Inician los artículos 620 y 642 sobre los requisitos legales básicos. Luego, se apoya rígidamente en los artículos 621 a 623 para probar el justo título y la presunción de buena fe. El papel arrugado del abuelo y la creencia honesta. Así es. Procedimentalmente, el caso descansa en la Ley de Titulación Supletoria. El Decreto 4979. Correcto, para abrir la vía judicial. Y el informe culmina demostrando la protección absoluta de dominio basada en los artículos 637 y 650. Protegiendo el título frente a juicios de reivindicación, con la acción y la excepción.
Ese es el blindaje total del caso. La elegancia de este sistema legal es verdaderamente asombrosa cuando ves cómo encajan todas las piezas. Es una maquinaria muy bien pensada. Y analizar todo esto finaliza dejándonos con un pensamiento bastante provocativo para quienes nos escuchan. A ver, ¿cuál sería? Si la ley permite que el paso del tiempo y el uso de la tierra prevalezcan sobre la titularidad inactiva, ¿no nos está diciendo la sociedad algo más profundo? ¿En qué sentido? Nos está diciendo que el verdadero valor de la propiedad no radica en tener un papel guardado en una gaveta, radica en el uso productivo y constante de las cosas. Esto plantea una pregunta importante sobre el propósito social de la propiedad. Exactamente. El derecho recompensa a quien genera valor y arraigo, y penaliza a quien abandona. Es un sistema vivo que responde a las necesidades productivas, no solo a los archivos de papel. Una perspectiva fascinante que cambia por completo cómo entendemos nuestro propio patrimonio. Aún queda mucha tela que cortar sobre las mecánicas del derecho civil. Queda un vasto material por explorar para la próxima sesión de análisis profundo. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración técnica. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy traemos una energía altísima para explorar algo que, bueno, a primera vista podría sonar a pura teoría árida. Pero Exacto. sí suena aburridísimo al principio, o sea. Exacto, pero en realidad es el motor invisible que define cómo funciona nuestra sociedad a nivel material. Los documentos que vamos a desglosar hoy vienen directo de una clase magistral de Derecho Civil. Ajá. Hablamos de apuntes, grabaciones y análisis de jurisprudencia enfocados en preparar estudiantes de Derecho para un examen de grado que es absolutamente crucial. Y no es para menos, ¿eh? Porque fíjate que no estamos hablando de una simple evaluación de memoria. Es un escrutinio sobre los cimientos mismos de cómo los seres humanos interactuamos con el mundo físico. Claro. Cómo nos apropiamos de él y digamos qué límites nos impone la ley. Para quienes ya tienen una base en la materia, saben que aquí es donde la teoría choca de frente con los problemas reales de la gente. Sí, totalmente. Y nuestra misión en este análisis a fondo no es recitar códigos de memoria. El objetivo es entender la filosofía detrás de la norma. Queremos ver cómo las personas adquieren y, muy importante, cómo pierden el derecho a las cosas que las rodean. Exacto. Vamos a hacer a un lado todo ese vocabulario jurídico innecesariamente pesado para extraer las verdaderas reglas de oro sobre la propiedad. Esas reglas que deciden quién se queda con la casa y quién se va con las manos vacías. Es un enfoque muy necesario, la verdad, porque cuando apartamos la jerga, lo que nos queda es un manual de instrucciones fascinantes sobre el comportamiento humano. Ajá. El Código Civil en el fondo es la forma en que la sociedad decide premiar ciertas conductas como el trabajo y el cuidado de la tierra y castigar otras como la usurpación o el engaño. Definitivamente. Y para lograr este nivel de claridad, vamos a mantener un cerco muy estricto sobre el tema de hoy. La discusión se va a centrar exclusivamente en 4 modos originarios de adquirir la propiedad. Solo 4 pilares, que son la ocupación, la accesión, la posesión y la usucapión. Me parece perfecto. Dejaremos de lado deliberadamente los contratos, las herencias y otros temas periféricos para garantizar que quienes nos sintonizan salgan con un mapa mental absolutamente estructurado y sin zonas grises. Aislar estos 4 conceptos es una estrategia brillante para el análisis. O sea, nos permite observar cómo interactúan entre sí, cómo uno a veces es el trampolín del otro, sin perdernos en el océano infinito de regulaciones civiles. Es como estudiar la física fundamental antes de intentar construir un puente. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a desempacar esto por partes. Para que podamos visualizar estos conceptos sin abrumarnos, propongo que armemos una especie de tabla comparativa auditiva, contrastando estos 4 modos principales. Me encanta la idea. Y, por supuesto, tejiendo en la conversación los artículos exactos del Código Civil que nuestra fuente subraya como vitales para el examen. Buenísimo. Empecemos por lo más primitivo históricamente hablando, que es la ocupación. El legislador le dedica un bloque sólido de artículos arrancando en el 589 y cerrando en el 611. La ocupación es fascinante precisamente por lo primitiva que es. Su alcance práctico es muy directo. Es la toma de algo que sencillamente no tiene un dueño evidente. Es el acto originario por excelencia. Pensemos en las sociedades antiguas. Así es como empezaba la propiedad. Alguien encontraba una tierra sin dueño, un animal salvaje, y lo hacía propio mediante la aprehensión material. Claro, aunque hoy en día encontrar algo verdaderamente sin dueño, lo que en derecho romano se llamaba res nullius,
Es casi imposible. Sí, casi extinto. Todo territorio suele ser del Estado o de un particular, así que en la práctica moderna este bloque del artículo 589 se aplica más que nada a la caza, la pesca o el hallazgo de tesoros ocultos. Exacto. Lo encuentro, la ley reconoce que no es de nadie y al tomarlo físicamente me convierto en dueña. Así es, se ha reducido su campo de acción, pero el principio sigue intacto. Ahora pasemos al segundo pilar de nuestra tabla, que es mucho más cotidiano. Hablamos de la posesión, que el código abarca desde el artículo 612 al 641. Ajá, el material de la clase magistral es muy enfático aquí. Demasiado. La posesión es el acto de tener o retener un bien materialmente. Es el contacto físico, la tenencia constante. Y aquí hay un detalle fundamental que la fuente subraya repetidamente. Esta retención física puede darse ya sea teniendo un derecho real sobre el bien o incluso sin tenerlo. Esa es la clave. Es el simple hecho innegable de tener la cosa bajo nuestro poder, independientemente de lo que digan los papeles en ese momento exacto. Es la realidad fáctica frente a la realidad jurídica. O sea, yo puedo poseer un teléfono porque lo compré, o puedo poseerlo porque me lo encontré tirado. El hecho fáctico es el mismo, y esto nos conecta directamente con el tercer concepto de la tabla, que es donde la maquinaria legal realmente se pone interesante. ¿La usucapión? Exactamente. La usucapión regulada en los artículos 642 al 654. Me gusta ver la usucapión como el mecanismo de relojería del derecho civil. Sí, es como el puente evolutivo. La usucapión toma esa simple posesión fáctica de la que acabábamos de hablar y si se cumplen ciertas reglas muy estrictas que vamos a discutir en un momento, el tiempo hace una especie de alquimia legal. ¿Una transformación total? Transforma la tenencia en una propiedad real, absoluta e inscrita. El tiempo actúa como un creador de derechos. Es una figura bellísima y muy pragmática. Y finalmente, para completar nuestro mapa de 4 modos, tenemos la accesión. Sus fundamentos normativos están entre los artículos 655 y 702. ¿Cierto? El alcance práctico de la accesión entra en juego cuando cosas que pertenecen a distintos dueños se unen de una forma que es difícil o directamente imposible de separar. Los apuntes de la clase detallan ejemplos sumamente visuales sobre esto. Hablan de la conmixtión, que es cuando se mezclan sólidos de diferentes dueños, como si 2 cargamentos de granos de café distintos se revolvieran accidentalmente en un silo. Un desastre logístico. Total. O la confusión, que es cuando se mezclan líquidos. Imaginen mezclar un vino carísimo con uno barato por error en una bodega. La ley ante ese caos físico tiene que entrar a resolver de quién es la nueva masa creada y si hubo mala fe al mezclarlo o si fue un accidente. Es una síntesis excelente de la tabla. Tenemos ocupación, para lo que carece de dueño, posesión para la tenencia física pura y dura, usucapión para la transformación de esa tenencia a través de los años y excesión para resolver el dolor de cabeza de la unión de bienes distintos. Con esto la audiencia tiene una base increíblemente sólida. Ahora, revisando minuciosamente las notas de esta clase, hay un concepto que el profesor menciona con mucha insistencia a partir del artículo 485, y es la copropiedad. Uy, sí. A primera vista, alguien podría pensar que pertenece a este mismo grupo de la tabla, pero me parece brillante cómo el material aclara que la copropiedad no es de ninguna manera un modo de adquirir la propiedad. Es, en cambio, una modalidad especial de la misma. Sí, fíjate que es una trampa común en los exámenes de grado. Por eso el profesor hace tanto énfasis. El código trata a la copropiedad de forma completamente separada, porque asume que el derecho ya se adquirió. No es cómo llegas a ser dueño, sino cómo ejerces ese dominio cuando lo compartes. Y la clave técnica aquí, que me parece un concepto fascinante, es la idea de lo proindiviso. Al no ver una división material de la cosa, la ley crea una ficción necesaria. Claro. Pensemos en 4 hermanos que heredan una casa de campo. No es que puedan trazar una línea con tiza y decir el baño es de uno y la cocina del otro. Al ser proindiviso, cada sujeto tiene lo que los juristas citados en la fuente, como el autor Flores Juárez, llaman una parte alícuota. Esa parte alícuota es la solución elegante del derecho a un problema físico. Es una cuota puramente mental, una proporción cualitativa e ideal sobre todo el bien. Eres dueño del 25% de cada ladrillo, de cada ventana y de cada metro de pasto, pero sin poder separar tu 25% físicamente del resto. Exacto.
Por eso requiere reglas de administración conjuntas muy específicas, totalmente ajenas a cómo alguien se apropia de un terreno abandonado. Clarísimo. Nuestro mapa conceptual queda entonces purgado de confusiones. Y aquí es donde la discusión se vuelve sumamente profunda, porque las notas de la clase hacen una transición hacia la psicología del poseedor. Ese es mi tema favorito. La ley deja de mirar solo los hechos físicos y empieza a juzgar la intención de las personas. Hay un contraste abismal, casi dramático, entre la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. Así es. Lo fascinante aquí es observar cómo la normativa civil actúa como un juez moral en primera instancia. No le basta con constatar que alguien tiene un bien en su poder. Le importa muchísimo qué pasaba por la mente de esa persona en el momento exacto en que lo obtuvo. Y las consecuencias de esa evaluación psicológica son básicamente la diferencia entre la ruina y el enriquecimiento legal. Totalmente. Vamos a desglosar las implicaciones de esto porque son masivas. Empezando por la posesión de buena fe, apoyándonos en los artículos 622 y 623. La buena fe no es solo ser buena persona. No, para nada. Jurídicamente ocurre cuando alguien cree con total sinceridad y justificación que la persona que le entregó el bien era la dueña legítima y tenía toda la capacidad para transmitir su dominio. La ignorancia legítima es la esencia aquí. El profesor de la clase ponía un caso clásico. Alguien hereda unos derechos de posesión de una finca por parte de un tío lejano. Esta persona entra, invierte dinero, cultiva la tierra ignorando por completo que en realidad existía un fraude en la cadena de títulos hace 30 años y había un dueño anterior distinto. Ajá. Esa persona ignora los vicios de su título. Y es precisamente esa creencia legítima lo que la ley decide blindar. El artículo 624 detalla un escudo protector inmenso para este poseedor. Primero, tiene derecho a hacer suyos todos los frutos que el bien haya producido mientras duró esa buena fe. ¿Qué importante es eso? Si estuvo cosechando café durante 5 años antes de que apareciera el dueño verdadero, todo ese café o el dinero de su venta es suyo y nadie se lo puede reclamar. Ese derecho a los frutos es vital para la seguridad económica. Pero las protecciones del artículo 624 van más allá. Pensemos en las inversiones. El poseedor de buena fe tiene todo el derecho a exigir que se le paguen los gastos útiles y necesarios que haya realizado para mejorar el bien. O sea, si construyó un muro de contención para que la finca no se inundara, el verdadero dueño tiene que reembolsarle eso. Exactamente. Y la herramienta de presión que le da la ley es fenomenal, el derecho de retención. El poseedor de buena fe puede plantarse y decir, reconozco que eres el dueño verdadero, pero no te devuelvo la posesión de la finca hasta que me pagues hasta el último centavo de ese muro de contención. Es una posición de muchísima fuerza en cualquier negociación legal. Muchísima. Ahora, si giramos la moneda, el panorama se vuelve oscuro rápidamente. El contraste con la posesión de mala fe es uno de los castigos civiles más severos que contempla el Código. Sí, el artículo 628. Exacto. Ese artículo perfila al poseedor de mala fe como alguien que entra a ocupar una propiedad sabiendo perfectamente que no tiene ningún título válido. O peor aún, que tiene un documento pero sabe de sobra que es fraudulento o nulo. Es una usurpación consciente. Es el que dice, sé que esto tiene dueño, sé que mis papeles no sirven, pero igual voy a instalarme, poner una cerca y ver si nadie se da cuenta. ¿Tal cual? Para este perfil, el artículo 629 es implacable. Las cargas y deberes son pesadísimos. Para empezar, la obligación es de devolución absoluta e incondicional del bien. No hay derecho de retención que valga. Cero apalancamiento legal. Y respecto a los frutos que mencionabas antes, el castigo es retroactivo. Tiene que devolver todos los frutos que la finca produjo. Si ya vendió el café, tiene que pagar de su bolsillo el valor estimado que esos frutos tenían en el mercado durante todo el tiempo que duró su ocupación ilegítima. Básicamente trabajó gratis para el verdadero dueño. Básicamente. Pero lo que realmente me voló la cabeza revisando las fuentes es el nivel de responsabilidad sobre los daños. El poseedor de mala fe responde por cualquier pérdida o deterioro de la cosa, incluso si ocurre por caso fortuito o fuerza mayor. Es una locura. Es decir, si cae un rayo, incendia la cabaña de la finca y se pierde todo, prácticamente la ley le echa la culpa al usurpador por el clima. Es un nivel de responsabilidad casi absurdo a primera vista, pero tiene una lógica punitiva brillante. Es la forma en que el Código Civil te dice, si no hubieras estado ahí ocupando ilegalmente el terreno, quizá el verdadero dueño habría instalado un pararrayos o tendría un seguro. Claro, la causalidad.
Al usurpar con mala fe asumes absolutamente todos los riesgos del universo sobre esa propiedad, salvo que logres probar de manera irrefutable que el rayo habría destruido la cabaña exactamente igual si el dueño original hubiera estado en posesión, lo cual es casi imposible de demostrar en un tribunal. Es un contraste cristalino. Por un lado, el escudo impenetrable de la buena fe, con retención y frutos garantizados. Por el otro, la losa aplastante de la mala fe, donde hasta los desastres naturales te cuestan dinero. Sí, y entender esta dinámica de incentivos y castigos nos prepara perfectamente para abordar lo que los apuntes marcan como el concepto estrella, la joya de la corona del derecho civil patrimonial, que es la usucapión o prescripción adquisitiva. Práctica se convierte en propiedad legal con el paso del tiempo. Pero no cualquier posesión tiene la fuerza para cruzar ese puente. Para nada. La ley no regala títulos de propiedad a la ligera. Exactamente. Y aquí es donde el artículo 620 entra en escena, estableciendo 5 requisitos que son absolutamente inquebrantables. Si falta uno solo de ellos, el tiempo que pases en la propiedad es tiempo perdido a efectos legales. Vamos a analizarlos detalladamente. No como una simple lista, sino entendiendo por qué el legislador los exige. El primero es que la posesión esté fundada en un justo título. Y este primer requisito suele confundir mucho. Un justo título no es un título perfecto, porque si fuera perfecto, ya serías la dueña plena y no necesitarías la usucapión. Claro. Un justo título es un documento o acto traslativo de dominio, como un contrato de compra-venta, que tiene algún defecto de forma o de fondo que impide que la propiedad se transmita limpiamente, pero que el comprador cree que es totalmente válido. Tiene toda la apariencia de legalidad, pero esconde un fallo técnico. Y eso nos enlaza al segundo requisito. Debe ser adquirida de buena fe. Que ya diseccionamos extensamente. Exacto. Quien entra a poseer respaldado por ese justo título imperfecto debe creer genuinamente que todo está en regla. Si sabe del defecto desde el día 1, el puente de la usucapión se cierra automáticamente. El tercer requisito es que la posesión debe darse de manera continua. Esto significa que el poseedor no puede estar entrando y saliendo de la propiedad a su antojo, dejándola abandonada por largas temporadas. Tiene que haber una constancia que demuestre un ánimo real de comportarse como dueño. Y el cuarto pilar es fundamental desde el punto de vista social. Tiene que ser pública. El artículo 632 lo refuerza. No se puede adquirir la propiedad en secreto. ¿Y por qué exige esto la ley? Porque el verdadero dueño necesita tener una oportunidad real y justa de ver que alguien está ocupando su tierra para poder oponerse. Si te escondes en una cueva en la propiedad y solo sales de noche, esa posesión clandestina no genera derechos. La visibilidad es el aviso a la sociedad. Y finalmente, el quinto requisito, apoyado por el artículo 631, debe ser pacífica. No debe haber violencia ni física ni moral en el momento de adquirir la posesión ni durante su mantenimiento. El derecho repudia la fuerza. No puedes sacar a alguien a punta de pistola, quedarte 10 años y luego pedirle al juez que te haga dueña legal. Así es. Justo título, buena fe, continua, pública y pacífica. 5 filtros sumamente rigurosos. Para ilustrar cómo esta teoría aterriza en los juzgados, las fuentes utilizan un ejemplo concreto que clarifica todo el proceso. Sí, veamos el ejemplo de la lectura. Pensemos en una persona que en el año 1985 adquiere un terreno rural mediante un contrato de compraventa que sin que ella lo sepa tenía un error de linderos. Ahí tenemos el justo título y la buena fe. Casa y empieza a cultivar maíz. Lo hace a la vista de toda la comunidad cumpliendo el requisito de publicidad. Los vecinos interactúan con ella, reconocen sus límites de forma pacífica sin conflictos violentos. Perfecto. Y mantiene este ritmo de vida sin abandonar la finca de manera continua durante más de 10 años, que es el plazo típico que exigen muchos códigos para la usucapión de inmuebles de buena fe. Al cruzar esa línea temporal, la posesión ha madurado. Ya está lista. Esta persona acude a un juez civil e inicia lo que procesalmente se conoce como diligencias de titulación supletoria. En ese proceso judicial, el poseedor tiene que probar los 5 requisitos del artículo 620. Y aquí es donde la publicidad y lo pacífico rinden frutos. Llama a esos mismos vecinos para que testifiquen. Ellos declaran ante el juez que efectivamente conocen a esta persona desde 1985, que ha vivido ahí de forma pública
ininterrumpida y sin problemas. Tras revisar las pruebas y asegurar que no hay oposición válida, el juez dicta una resolución aprobatoria. Y esa resolución judicial se convierte en el nuevo título de propiedad perfecto, el cual finalmente se inscribe en el registro público. Es la culminación de la alquimia legal. Los hechos sostenidos en el tiempo, filtrados por la buena fe, crean el derecho de dominio. Es un mecanismo impecable. Lo es. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la clase magistral, notaremos que hay un enorme letrero de peligro parpadeando sobre todo este proceso. ¿A qué te refieres? A que el tiempo es un aliado poderoso, pero es un juez extremadamente quisquilloso. El requisito de la continuidad es donde colapsan la mayoría de los casos en la vida real. Totalmente. Hay que entender la fricción entre poseer de forma continua y la amenaza de la discontinuidad, que está detallada en el artículo 630. El código es muy pragmático. Si la cosa se desampara o se abandona la posesión, se vuelve discontinuo. Ajá. Si nuestra agricultora de 1985 decide a los 5 años irse a probar suerte a otra ciudad y deja la finca llenándose de maleza, se rompe la continuidad. Y las consecuencias de esa ruptura no son menores. Aquí es donde los apuntes resaltan una regla de oro, de hecho, una guillotina legal para los aspirantes a propietarios. Me refiero a la regla de interrupción de la prescripción estipulada en el artículo 653. ¿Qué nos dicta esa guillotina del artículo 653? Establece que si el abandono del bien o la privación del goce de la cosa por un tercero llega a durar más de un año consecutivo, la prescripción adquisitiva se interrumpe por completo. No es que se ponga en pausa, es que se destruye. Esa es una advertencia brutal. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que alguien lleva 9 años y 11 meses cultivando la tierra, cumpliendo todos los requisitos. Le falta un mes para poder reclamar la propiedad formalmente. Sí. Pero ocurre una emergencia o simplemente decide abandonar el terreno y no regresa sino hasta 13 meses después. Al cruzar la marca del año de abandono, la ley considera que perdiste el ánimo de ser dueño. Esos 9 años y 11 meses se evaporan instantáneamente a los ojos del juez. El puente del Usucapión se derrumba por completo. ¡Wow! Si la persona regresa a la finca después de esos 13 meses, el reloj no se reanuda donde se quedó, se reinicia. Tiene que empezar a contar los 10 años desde el día 0 otra vez. Es una penalización drástica al desinterés. Y creo que este punto nos sirve perfectamente para elevar la mirada y entender el porqué de toda esta clase magistral. Exacto. Hemos estado inmersos en artículos, requisitos, títulos supletorios y reglas de abandono. Pero el valor de desglosar todo esto para quienes nos escuchan va mucho más allá de ayudar a estudiantes a pasar su examen de grado. Definitivamente. Al final del día, lo que estamos leyendo en estos apuntes de derecho civil es la radiografía de los valores de una sociedad. El código no es solo un conjunto de reglas técnicas, es una declaración de principios sobre lo que consideramos útil y justo. Así es. Al entender esta maquinaria, vemos cómo el sistema está deliberadamente diseñado para proteger activamente a quienes cuidan, cultivan y mejoran su entorno. Claro. El enorme escudo que se le otorga a la buena fe y la existencia misma de la usucapión son pruebas innegables de que la ley valora el uso productivo de los recursos. Y, simultáneamente, vemos cómo el sistema es implacable con quienes intentan saltarse las reglas a sabiendas, imponiendo cargas económicas devastadoras al poseedor de mala fe. Son los valores fundamentales de la convivencia convertidos en texto legal. Totalmente. Y al observar este ecosistema normativo, surge una pregunta ineludible. Un pensamiento final que la audiencia debería dejar resonando en su mente mucho después de que termine este análisis. Algo que trasciende los artículos que hemos repasado. A ver, cuéntanos. Si analizamos fríamente la usucapión, el hecho de que el Estado permita que una persona adquiera legalmente la tierra de otra, arrebatándole el título oficial, simplemente por el hecho de estar ahí cultivándola y usándola a la vista de todos durante años, sin que el dueño original se moleste en intervenir. Ajá. ¿Qué nos dice realmente esto sobre la naturaleza de la propiedad de nuestra civilización? ¿Es verdaderamente la propiedad un derecho estático, sagrado e inmutable diseñado para que alguien acapare tierras y las guarde como si fueran trofeos en un cajón? ¿O en el fondo la ley nos está susurrando que la tierra le pertenece en última instancia a quien realmente la habita, la trabaja y la hace productiva para la sociedad? Una reflexión filosófica potentísima para cerrar nuestro estudio de hoy.
Qué manera de replantearse todo lo que damos por sentado sobre lo que llamamos nuestro. Con esa gran pregunta nos despedimos. Ha sido un placer desglosar todo esto gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Nos encontramos en la próxima.